Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Por favor, siéntense, pues se van a enojar los de atrás. Gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Funciona el audio? ¿Se escucha bien allá atrás? Gracias. Era nada más para asegurarme. Señores gobernadores, señores legisladores, señores dirigentes sindicales, señor secretario general de la CTA, señor secretario general de la CGT. En principio, pedirle disculpas a todos ustedes el estar aquí muy apretados en esta carpa, pero fue realmente una decisión de esta presidenta que este acto tuviera lugar aquí, en la ANSES. No es una casualidad, no es un capricho, es simplemente la decisión de también a través de lo simbólico saber que hoy estamos decidiendo sobre el patrimonio de los jubilados de nuestro país. Y el patrimonio de los jubilados de nuestro país no tenía por qué estar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Tenía que estar aquí, en la ANSES, en su natural lugar. Creo que fueron más que explícitas y contundentes los motivos, la exposición de motivos formulada por el señor titular de la ANSES. Pero permítanme compartir con ustedes en esta tarde algunas reflexiones. La primera, la decisión que hemos tomado. He leído por allí algún comunicado o alguna declaración en cuanto a por qué así de repente esta decisión. Es como si de repente un día, en un mundo donde todo está normal y maravilloso, y en un país en el cual tenemos una historia de mucha tranquilidad en todos los frentes, alguien se levanta intempestivamente y decide tomar una medida de esta naturaleza. Creo que es obvio el contexto internacional y nacional en el que se adopta una decisión que sin lugar a dudas es de carácter estructural, tan estructural como la que se tomó en 1994. Claro, en otro marco nacional y mundial, el neoliberalismo, el repliegue del Estado era total y absoluto. Hoy, en el mundo, una vez más, cuando vemos que aparecen las pérdidas, es cuando vuelve a aparecer nuevamente la figura del Estado para hacerse cargo de todo, como siempre además ha sucedido en la historia de la economía de la humanidad, por lo menos en los últimos 2 siglos, y como también ha sucedido aquí en la Argentina, mucho más reciente, en el año 2001, cuando el Estado finalmente tuvo que hacerse cargo absolutamente de todo el desmanejo de políticas en las cuales se presuponía que el mercado y la teoría del derrame llegarían a todos. Estamos entonces adoptando esta decisión en un contexto internacional donde los principales estados integrantes del G8 y del no G8 también están adoptando una política de protección hacia bancos, como bien señalaba recién Vudú, en este caso nosotros, hacia nuestros jubilados y nuestros trabajadores. Pero lo cierto es que aquel discurso, aquel relato que inundó
comunicacionalmente nuestras vidas y la de todo el mundo se ha desmoronado estrepitosamente. Y una vez más, el Estado, las naciones, las que siempre permanecen, desaparecen bancos, desaparecen empresas, pero allí están los Estados para hacerse cargo finalmente de políticas que, como recién Boudou hablaba, pueden ser calificadas con buena fe de erróneas, pero que yo me atrevo a calificarlas, sin lugar a dudas, de políticas de saqueo. Porque todas las grandes crisis en nuestro país y en el mundo han representado una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores menos favorecidos de la sociedad, de los sectores más vulnerables, llámense trabajadores, llámense pequeños ahorristas, llámense jubilados, llámense pequeñas empresas, en favor siempre de las grandes concentraciones económicas. Estamos, sinceramente creo, ante un final de época a nivel mundial y creo que esto que hoy estamos haciendo aquí es una decisión estratégica en este marco internacional, pero también en esta situación nacional que tenemos no ya desde ahora, sino desde 1994 y que se ha venido profundizando tal cual lo ha marcado el señor titular del ANSES en cuanto al régimen de capitalización. Yo le agrego algunas otras perlas de las cuales él se olvidó, tal vez porque como tenía que hablar la presidenta quiso ser más breve, pero seguramente cuando vaya a hablar con los diputados y senadores podrá explayarse con mayor precisión. Podríamos hablar, por ejemplo, de sistemas tan sofisticados en este mercado de la capitalización que permitía, por ejemplo, que algunos no pagaran impuesto a las ganancias, aquellos que mayor capacidad de ahorro, porque mayores ingresos tenían, no pagara, por ejemplo, a la AFIP el impuesto a las ganancias y lo capitalizara en una renta vitalicia aparte de la obligatoria del sistema de capitalización y de esta manera hacer un doble despojo, porque también se le sacaban fondos a la AFIP, que en definitiva es al Estado, permitiendo un mecanismo de elusión. Ustedes saben que la diferencia entre la evasión y la elusión, ¿cuál es? La evasión es aquella que se hace violando la ley. La elusión es aquella donde la ley se crea para hacer la evasión. Esta es la gran diferencia. La explican los abogados diferentes, pero el resultado es este. Y en definitiva, entre otras perlas, un sistema que evidentemente constituye un despojo y además una clausura a lo que ha sido la base de todo sistema previsional hoy en el mundo. La base de la solidaridad, porque presupone esencialmente la asociatividad precisamente de los trabajadores y de todos aquellos que perciben un ingreso para poder hacer frente a la vejez y a los derechos de la pensión. También escucho decir que el gobierno quiere hacerse de una caja. Yo quiero tener algunas precisiones respecto de esto. Este gobierno, cuando decide tomar intervención en Aerolíneas Argentinas, no lo hace precisamente pensando en la caja. Lo hace precisamente pensando en nuestra línea de bandera y fundamentalmente en lograr la conectividad de todo nuestro país a lo largo y a lo ancho. Nunca hemos especulado a la hora de tomar decisiones, más allá de cuidar, como bien lo señalaba Amado Boudou, el superávit fiscal, el tema de la caja. Cuando tomamos la decisión por incumplimiento de contrato de hacernos cargo de la vieja obra sanitaria, Aguas Argentinas, que es la que provee
agua y desagües cloacales a toda la capital federal y a toda la región metropolitana del conurbano, no pensamos en hacernos de caja, al contrario, pensamos en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que necesitaban precisamente esos servicios. Cuando decidimos incorporar en la jubilación inclusiva a más de 1,5 millones de argentinos y argentinas que habían quedado afuera de la protección previsional, producto de dos cuestiones estructurales. Porque recordemos, 1,5 millones de argentinos no tenían protección jubilatoria. Esto se debía esencialmente a dos cuestiones de carácter estructural. Primero, a la desocupación, que fue el mecanismo de ajuste de la convertibilidad. La desocupación era fenómeno estructural a esa política económica. Y la segunda, precisamente, fue la capitalización, porque quien no tiene trabajo no es atendido por ninguna AFJP. Sí es atendido muchas veces por los distintos organismos del Estado cuando va a pedir socorro o auxilio. En ese momento tampoco pensamos en la caja, como tampoco lo hicimos cuando luego de años de congelamiento o descuento aumentamos 13 veces los haberes de los jubilados y los pensionados. Tampoco pensábamos en la caja cuando por primera vez, y para no quedar sujetos ya a la mano del presidente o presidenta de turno, consagramos legislativamente la movilidad jubilatoria a través del Parlamento argentino. Sí pensamos en la Constitución, en esa Constitución que dice que es el Estado el que debe garantizar las jubilaciones y las pensiones de los argentinos. Pero yo les propongo otra hipótesis. Supongamos que esta presidenta, supongamos que ese administrador piensan en la caja. ¿En qué caja pensamos? En la del ANSES. Yo pregunto a los que quieren seguir con el sistema de las AFJP, ¿a qué caja defienden o a qué caja quieren representar? Asombra realmente, sorprende escuchar determinadas argumentaciones como si la ANSES fuera de propiedad privada del señor Amado Vudú o de esta Argentina que le está hablando. Sorprende porque además puede ser cotejada con todas estas acciones que nosotros hemos venido desarrollando en la defensa de los jubilados. Pero no solamente porque tengamos convicciones éticas, sino porque estamos convencidos que además sostener trabajo, sostener salario, sostener jubilaciones, sostener pensiones es sostener la actividad económica que vuelve a retroalimentarse y permitir entonces que cada vez la gente pueda estar mejor. Yo quiero, y porque estoy muy interesada en que podamos debatir este cambio estructural que le estamos proponiendo a los argentinos y que sé que muchos dirigentes y militantes de otros partidos que no son el mío han sostenido durante largo tiempo, y pueden verse cientos de proyectos en el Parlamento argentino precisamente pidiendo que se tome esta medida que hoy tomamos, que cuando debatamos este problema, que yo sé, y aquí permítanme apartarme un poco de mi rol de presidenta y acordarme de mis tiempos de legisladora. Acá hay muchos de ellos. Sé que va a haber muchas presiones de toda índole y naturaleza.
porque son pocos los intereses, pero grandes los dividendos. Y yo creo sinceramente que los partidos populares y democráticos, aquellos que creemos en el Estado, aquellos que hemos dado muestras concretas de creer en el rol que debe cumplir insustituible e irreemplazable el Estado, vamos a acordar que realmente estamos ante un verdadero cambio estructural estratégico de defensa de nuestros jubilados y de nuestros pensionados. Y por eso, también, para aquellos que no piensan estas cosas del Estado, que todavía siguen aferrados al modelo neoliberal, que cuando las medidas estatistas las toma Estados Unidos, Francia o Alemania, son medidas simpáticas, inteligentes, pero cuando las medidas en la defensa del Estado se toman aquí, en casa concretamente, otra vez los estatistas, otra vez los nostálgicos. Yo les pido a todos, a los partidos populares y democráticos que han tenido un discurso sobre esto y una práctica y plataformas, y a los otros, a los que piensan diferente, a los que critican acá lo que defienden en Estados Unidos o en cualquier otro país del primer mundo, que por única vez dejemos de pensar cada uno en nuestro posicionamiento y pensemos en serio en el futuro de la República Argentina, porque esta decisión que hoy estamos tomando trasciende a un gobierno, trasciende a un partido político, porque bueno es reconocer que otros partidos siempre pidieron que hiciéramos esto, y trasciende esencialmente a nuestra generación, a la generación de los que hoy nos toca estar sentados en la silla de un presidente, de una presidenta, de un gobernador, de una banca. Esto tiene que ver con el futuro. Esto tiene que ver con las próximas generaciones. Esto tiene que ver con un mundo que ha cambiado definitivamente y exige también para nosotros que repensemos qué país y qué modelo le planteamos a las futuras generaciones. No solamente modelo económico, porque el modelo económico y social que desde el año 2003 venimos llevando adelante ha demostrado, decía, a todos los agoreros, que realmente estaban en el sentido justo. Mercado interno, seco exportador, diversificación, trabajo para los argentinos, buen salario, aumento de los trabajadores en la participación del Producto Bruto Interno. Lo que ahora tenemos que acordar entre los argentinos es que este modelo se institucionalice políticamente para que no pueda volver a ser cambiado cuando tal vez alguna otra teoría, como la del consenso de Washington, dentro de unos años, encuentre comunicadores que le digan al país que todo lo público es horrible y que el Estado no sirve para nada. Tenemos que tomar también resguardos culturales y comunicacionales. ¿Por qué? Porque en un momento hasta habían convencido a casi todos los argentinos que el Estado estaba de más. Yo me acuerdo todavía, no en etapas democráticas, pero me acuerdo todavía de propagandas donde alguien que se sentaba en una silla fabricada en Argentina se caía y se rompía. Y cuando se sentaba en una silla fabricada en el extranjero era fantástica y maravillosa. Me acuerdo todavía cuando nos decían
que los ferrocarriles no servían para nada y que era mejor cerrarlos. Me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de cosas más recientes en la economía, porque saben que la globalización tiene una inmensa ventaja. Antes uno, para darse cuenta de los errores, tardaba décadas o tal vez un siglo. La velocidad de las comunicaciones, la vertiginosidad de los cambios, producto de la misma globalización, es de tal magnitud que podemos comparar lo que ayer nomás parecía muy bueno y que finalmente se vio que no era tanto y que el gobierno no estaba tan equivocado en algunas cosas que proponía, nada más hace unos meses atrás. Quiero con esto convocarlos a todos, convocarlos a la necesidad de que cuando abordemos los problemas de los argentinos, económicos, sociales, en este mundo tan difícil que hoy nos toca vivir, lo hagamos sin prejuicios, tratándonos de despojar en la medida en que podamos, porque siempre hay intereses. Si no hay intereses económicos, habrá intereses políticos y partidarios. Pero tengamos en cuenta que si nos equivocamos, no van a pasar 20 años para que alguien venga a pedirnos cuentas de las cosas. Nos van a pedir cuenta de las cosas que hicimos, que votamos o que no votamos, mucho más cerca de lo que todos imaginan, como hemos podido ver. Quiero decirles con esto, amigos y amigas, que estamos ante una decisión estructural del sistema previsional argentino, pero también esencialmente del sistema de cohesión social. Porque garantizar, como el Estado en definitiva lo va a garantizar, porque cada vez, como lo decía antes, que hubo crisis, finalmente el Estado apareció. Apareció garantizando la deuda privada en 1982, estatizándola, volvió a hacerla en el año 2001. Siempre aparece el Estado, pero el Estado aparece cuando las cajas que viene a garantizar ya han sido vaciadas, saqueadas y no hay nada. Por eso es muy importante esta decisión estratégica en la defensa de nuestros jubilados, de nuestros pensionados, en definitiva de nuestro futuro. Y lo hacemos con la convicción, pero con la profunda tranquilidad de ser absolutamente coherentes en todas y cada una de las decisiones y cada una de las medidas que hemos tomado. Creo que también, aunque muchas veces no sea un valor demasiado apreciado el de la coherencia, creo que sigue siendo, sí, un importante valor político que debe ser merituado por la sociedad y por todos nosotros. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y decirles una vez más de nuestro compromiso con todos ustedes, con el país, con sus intereses, con sus trabajadores, con sus empresarios, con sus estudiantes, con sus jubilados, con sus pensionados. Nadie vive una vida diciendo y proclamando lo que siempre ha pensado, lo que siempre ha hecho, aún muchas veces a costa de enfrentamientos que en el pasado me tocó tener, sin precisamente tener esa coherencia y ofrecerla como testimonio a todos los argentinos de nuestro compromiso con este país y con todos ustedes. Quiero agradecerles y pedirles disculpas una vez más por lo apretaditos que estamos hoy aquí, pero quería hacerlo aquí en serio, en donde realmente están los dueños de esos aportes, en la ANSES. Muchas gracias.
y muy buenas tardes.